Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rucco Lequier. Los saluda y les da las gracias ya por estar compartiendo conmigo esta nueva edición de Reencuentro, este programa que hacemos por Radio High, la FM 96.3, nuestra radio. Y aquí en este encuentro vamos a pensar, reflexionar y tratar de salir más ricos a través de la lectura y la interpretación de los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Gracias por estar acompañándome, ya como es habitual, hace tantos años. Si estás manejando un coche, acomódate adecuadamente, clava la sintonía en el dial. Si estás en tu casa, claro, por supuesto, en el lugar más cómodo, ya dispuesto a dos cositas, a recibir el Shabbat y por supuesto estar charlando con nosotros. Te quiero comentar que hoy exactamente, como estamos en el día 24 del mes de Heshvan, el horario para prender velas de Shabbat está previsto a las 19 horas 22 minutos. Y el Shabbat termina mañana en la Ciudad de Buenos Aires a las 20 horas 23 minutos. Así que, bueno, ya estamos todos preparados. Como siempre digo, está servida la mesa, el Shulchan Aruch. Así que, bueno, como siempre, vamos a elongar un poquitito el espíritu y vamos a poner un lindo tema musical para que vos te termines de acomodar y para que nos estemos elevando y la música nos ayude todavía a elevarnos espiritualmente un poquito más. Bueno, adelante con el primer tema musical y ya estamos absolutamente arrancando aquí en la Radio High con Reencuentro. ושל נחושת
Bueno, luego de haber disfrutado este exquisito tema, Jerusalén Shel Zahaf, Jerusalén de Oro. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la vida. Qué temita, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar de la vida y precisamente porque la porción de la Torá, o la parashá de la Torá que nos toca seguir esta semana, es precisamente Hayé Sara, que quiere decir la vida de Sara. Pero claro, cuando hablamos de la vida, la parashá se llama La vida de Sara y trata, la verdad, sobre los sucesos ocurridos posteriormente al fallecimiento de Sara, que es nuestra matriarca, una de las matriarcas, ¿no? Uno de los sucesos fue que se compra la cueva de Macpelá para que Sara fuera sepultada allí. Se habla del casamiento de Itzhak con Rivka, a través del cual existe consuelo. Itzhak se consuela por la muerte de su madre. Y finalmente también se habla de un casamiento entre Keturah, que en realidad era Agar, que Agar posteriormente cambia de nombre y el nombre de ella es Keturah, que está relacionado con el nombre incienso, Ketoret, porque luego ella es una mujer totalmente diferente y era dulce como el incienso, ¿correcto? Se habla de la descendencia de Ismael, que era el primogénito de Abraham, porque Abraham tenía el primogénito con Agar, pero la esposa era Sarai. ¿No es así? Entonces, pero claro, se pregunta cuál es el sentido. La parashá se llama La vida de Sara y habla de la muerte. ¿Cómo es esto? Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la verdadera vida? Y bueno, acá los sabios nos ayudan a entender y dicen que la verdadera vida es eterna. Porque la verdadera vida no concluye con la muerte, sino que continúa en la expresión de la descendencia del fallecido y en los sucesos que posteriormente pueden acontecer en este mundo. Claro, los sucesos que aparecen con posterioridad al fallecimiento de una persona comprueban también el nivel y la calidad de vida que pudo haber tenido esa persona fallecida. Porque, por ejemplo, cuando los hijos replican las enseñanzas adecuadas que sus padres le enseñaron mientras el padre estaba en vida, los padres estaban en vida, entonces hay una continuación de las enseñanzas de la persona fallecida que van replicando en su descendencia. Entonces, los hechos que suceden a través de los descendientes hacen que la persona pudo haber desaparecido físicamente, pero esta energía, esta vitalidad, esta alma sigue replicando en los actos adecuados a través de su descendencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando la descendencia continúa con el camino, de alguna manera la persona que falleció sigue estando con vida. Entonces, y esto precisamente es la para allá. Entonces sabemos que esto es así. Así que, pero yo también quiero charlar con ustedes, por supuesto, siempre con esta para allá, un poquitito, algunos aspectos que obviamente que es una para allá riquísima y que siempre yo trato de acoplar cómo podemos nosotros aprender y aplicar los sucesos que acontecieron, porque está escrito, dicen los sabios, que lo que sucedió a nuestros patriarcas es una señal que va a marcar a la descendencia. Y nosotros, el pueblo judío, somos la descendencia, los seres humanos somos la descendencia. Entonces, tenemos que ver qué podemos aprender. Entonces, parece ser, como te digo, una paradoja. La vida de Sara, pero comienza con la muerte. ¿No es así? Entonces, esta para allá, que habla de la muerte, se denomina vida. Entonces, la verdad que parece como te digo, es algo contradictorio. Después habla de los años de Sara, está para allá. Y muchas veces la para allá repite la palabra años. Y dice que todos los años fueron buenos. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede alguien decir que todos los años de la vida de Sara fueron igualmente buenos? Porque si vos empezás a recordar la para allá, por ejemplo, en la historia, hubo dos veces, primero en Egipto y luego en Gerar. Sara fue persuadida por Abraham para que ella diga
que era su hermana y no su esposa. Y luego fue llevada al harén real, situación que era una situación muy riesgosa. Entonces, hubo años en los cuales, a pesar de la promesa repetida de Dios de múltiple descendencia, ella no era fértil, era incapaz de concebir un solo hijo. Pero hubo un tiempo en el cual ella persuadió a Abraham para que tome a su sierva, que era Agar, para tener un hijo con ella. Y el hijo que concibe es precisamente Ismael, cuya descendencia es el pueblo árabe. Pero esta situación produjo un fuerte conflicto espiritual a Abraham. Y entonces hay episodios que hablan de esta tensión, de esta tensión. Entonces, pero también cuando hablamos en esta para allá, también vemos que habla de que Abraham también tuvo su último respiro y murió a una buena edad, anciano y satisfecho. Entonces, y uno se pregunta, ¿cómo es que Abraham está satisfecho? La verdad que vamos a ver un poquitito a relacionar con otros aspectos. Pues es que hubo un filósofo, Friedrich Nietzsche, que fue un pensador, que él era ambivalente con respecto a las creencias de los judíos. Y yo te diría, tenía una postura en contra al judaísmo, pero tiene una afirmación muy famosa, Nietzsche, y que dice, el que tiene un porqué en la vida puede soportar casi como cualquier cómo. ¿Escuchás? El que tiene un porqué en la vida puede soportar cualquier cómo. Entonces, hay evidentemente una contradicción. Entonces, vos fíjate la importancia. Abraham y Sara están entre los mayores ejemplos en toda la historia acerca de qué es lo que es tener un porqué en la vida, qué es lo que es tener un objetivo, una meta, un porqué. Porque todo lo que el curso de sus vidas fue realmente producto de una respuesta a un llamado de una voz divina que les dijo que dejaran su hogar, ¿te acordás? Les dejá, que dejaran su familia para dirigirse a un destino desconocido, a vivir en una tierra en la cual ellos iban a ser extranjeros, a abandonar toda forma de seguridad y a tener la fe de creer que viviendo con normas de rectitud y justicia iban a estar dando el primer paso para establecer una nación, para establecer una tierra, para establecer una fe y un modo de vida que iba a ser una bendición para toda la humanidad. Y así fue. Entonces, la verdad que incluso hay pensadores que, a pesar de que pueden no ser religiosos, finalmente coinciden con esta manera de ver la vida. Pero hay libros que esto lo acreditan. Vos ponete a pensar, por ejemplo, personas que sufrieron cosas terribles. Hay una persona que escribió un libro, que ella fue una sobreviviente del Holocausto. La mujer se llama Edith Eger, y escribió un libro que se llama The Choice, que quiere decir la elección, porque ella, junto a sus padres y su hermana, llegaron a Auschwitz en mayo de 1944, una de las tantas familias de miles de judíos que fueron transportados desde Kosice, Hungría, hacia el campo. Sus padres fueron, según dice ella, asesinados el primer día. Y una mujer del campo le señaló la chimenea humeante y le dijo a Edith que comenzara a hablar de sus padres en tiempo pasado. Pero claro, con esta fuerza y coraje, ella y su hermana sobrevivieron al campo. ¿Por qué te comento esto? Y ella luego escribe un libro y dice que todos los seres humanos estamos de alguna manera sujetos a ser víctimas en algún momento de nuestra vida. En alguna instancia, claro que vamos a sufrir algún problema, claro que vamos a tener alguna aflicción, una calamidad o un abuso, por diferentes circunstancias que pueden existir, por personas que lo provocan, por las cuales a veces no tenemos ningún o absolutamente ningún tipo de control. Pero la vida es así. Eso es ser víctima. Esto viene de afuera. Pero, por contraste, la victimización, que no es lo mismo que ser víctima, la victimización viene de adentro. Nadie puede transformarse en víctima salvo uno mismo. Nos convertimos en víctimas, no por lo que nos pasa, sino nos convertimos en víctimas porque a veces elegimos victimizarnos. Desarrollamos una mentalidad de víctima, desarrollamos una forma de pensar,
una forma de ser que es rígida, a veces culposa, muchas veces pesimista, que está anclada en el pasado, incapaz de perdonar. Y esto es una visión que no es saludable. Y ella en una entrevista con respecto a este libro que ella escribió, The Choice, La elección, ella dijo que había aprendido a no buscar la felicidad porque es externa. Y dice, los seres humanos nacen con amor y nacen con alegría. Y eso, el amor y la alegría está dentro del ser humano. Y entonces, y esto lo sabemos por muchísimas actitudes que tuvieron sobrevivientes del Holocausto, no solamente Edith Eger en este caso que estoy citando, como Víctor Frankl, el famoso pensador, pero en realidad esto estaba ahí adentro. Esto cómo se relaciona con Abraham y Sara. Estaba ahí desde el principio en Abraham, en Sara, porque sobrevivieron ellos también a todos los que les pasó, e incluso a los que las cosas que sucedieron que parecía que iba a desbarrancar la misión que ellos tenían, pero a pesar de todo, ellos encontraron la serenidad al final de sus días. Sabían qué es lo que hace una vida satisfactoria, sabían de su propósito, sabían de su misión, de comenzar algo que iba a ser continuado por los que iban a venir después, los descendientes de ellos, para traer algo nuevo al mundo. Entonces, que lo importante era lo de adentro. Lo importante era lo de adentro, no lo de afuera. ¿Y lo de adentro qué era? La fe. ¿Y lo de afuera qué era? Las circunstancias, que muchas veces, claro que son problemáticas. Y yo creo que la fe nos ayuda a encontrar el porqué. Y si nos ayudamos y sabemos encontrar el porqué, podemos soportar casi cualquier cómo. Porque la verdad que la serenidad de la muerte de Sara y Abraham fue un testimonio maravilloso, un testimonio eterno de cómo vivieron. Por eso, las personas que se fueron de este camino de la vida, del mundo físico, con las enseñanzas adecuadas a través de su descendencia, si los hijos siguen replicando estas enseñanzas y creando otro modelo de conducta, todavía perfeccionándolos, las personas que abandonan el mundo físico siguen viviendo en los actos de los descendientes. Entonces, la vida física es solamente un capítulo. La verdadera vida hay que entenderla en la medida en que las enseñanzas que los seres humanos dejamos en la vida puedan seguir siendo continuadas para bien por los descendientes que hemos tenido aquí nosotros en este mundo físico. ¿No es así? Por eso está escrito que vale mucho más una acción concreta en este mundo que 1000 suspiros en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en este momento en la Tierra. Tenemos un cuerpo físico, tenemos potencialidades y tenemos que cumplir la misión. Cada ser humano tiene una misión determinada. Hemos sido llamados a la vida para ser nosotros. No hemos venido a esta vida para ser los otros. Bueno, adelante Rocío con el próximo tema musical. השמש לעלות, לבוא
אותנו לא תחזיר, אשר כפר ברוב ובעפר נטמן, וחימה לא יאירו, לא יחזירו לכאן. לכן רק שירו, שיר השלום, אל תרחשו תפילה. דווקא שירו, שיר השלום, בצעק הגדולה. שירו, שיר השלום, אל תרחשו תפילה. דווקא שירו, שיר השלום, בצעק. Bien, qué importante cómo estamos aprendiendo, cómo podemos replicar absolutamente todo lo que está escrito en la Torá, los desafíos. El que tiene un porqué puede superar casi el cualquier cómo. Y lo comento esto porque, fíjate vos, volviendo al tema de la parashá, cuando habla que Sara fallece, Sara tenía 127 años cuando falleció, y Abraham, claro, tiene un dolor terrible, y claro, después tiene que un objetivo, primero por supuesto buscar una parcela de tierra para enterrar a su amada esposa, a esta compañera constante que había compartido la travesía y que habían dejado todo atrás. Entonces, ¿cómo hace Abraham, que tenía 137 años, para superar el dolor? ¿Cómo se hace para superar el trauma? Entonces, sin embargo, claro, Dios le había hecho una promesa. Dios, por ejemplo, le había prometido muchos hijos, una gran nación, etcétera, etcétera. Pero la verdad que cuando la parashá habla de la Akeidá Itzhak, la atadura de Itzhak, que Isaac Abraham lleva a su hijo Itzhak cumpliendo la orden de Dios al sacrificio. Itzhak tenía 37 años y todavía no se había desposado. Y claro que Abraham entonces muere la esposa, casi pierde a su único, al hijo que había tenido con Sara. Entonces, ¿tenía o no tenía motivos para afligirse? Claro, tenía enormes motivos para afligirse, pero sin embargo él no lo hizo, porque Abraham lo que hizo, se elevó del dolor, por así decirlo. Primero consiguió una parcela para enterrar a Sara y luego tratar de encontrar una esposa para su hijo. Entonces, esto fíjense que de alguna manera está en consonancia con las dos bendiciones que él había recibido, la de la tierra y la de la descendencia. La de la tierra consigue el litro de tierra para poder enterrar a su esposa, y la de la descendencia porque busca una esposa para su hijo Isaac. Entonces, acá es importante, mira qué enseñanza importante. Abraham no esperó que Dios actuara. Comprendió que una de las verdades más profundas del judaísmo, ¿sabes cuál es? Es que Dios está esperando que actuemos nosotros. Repito, una de las verdades más profundas del judaísmo es que Dios está esperando que actuemos nosotros. Entonces, ¿cómo se hace? Claro, para sobrevivir a la pérdida de la compañera, la esposa, casi la pérdida de un único hijo. ¿Qué es lo que le dio a Abraham esa resiliencia, esa capacidad para sobrevivir ese dolor? ¿Cómo conservó este espíritu intacto? Qué pregunta, ¿no? Todos nosotros tenemos problemas y a veces nos podemos hacer esa pregunta. Nos consideramos que estamos con un dolor enorme, destrozados. Pero bueno, yo, por ejemplo, aprendí de mis mentores el coraje moral, porque ellos son los sobrevivientes de la Shoah, del exterminio. El 90% de mi familia murió en Auschwitz y mi abuela paterna fue fusilada en un pueblo de Ostromazowiecka, en Polonia. Entonces, de mis familiares que aprendí, de los pocos que pudieron sobrevivir, ¿cómo pudieron ellos haber continuado? Pudieron haber continuado. La verdad que muchos de ellos no querían ni siquiera hablar del pasado. Acá se fueron de esos lugares del horror, siguieron adelante con sus vidas. Pero primero se ocuparon de construir un futuro y luego hacer el duelo por el pasado. A veces te quedas solamente en el duelo
esperando que en algún momento termine y te eternizás en el duelo, quedás como un prisionero del pasado. Entonces, hay dos personajes de la Torá que miraron hacia atrás. Uno explícitamente y el otro no. Noah, por ejemplo, fue el más justo de su generación. ¿Y cómo termina? Acabó su vida fabricando vino y emborrachándose. La Torá no dice por qué, pero lo podemos suponer. Claro, si había perdido el mundo entero, habían sobrevivido en el arca solamente 8 personas. Él, la esposa, los 3 hijos con sus esposas. Claro, mientras él y su familia estaban dentro del arca, a salvo, todos los demás contemporáneos se ahogaron. Entonces, no es difícil imaginar que este hombre recto, abrumado por el dolor, recreaba siempre el pasado y se preguntaba si si hubiera podido haber hecho algo para salvar sus vidas. Entonces, pero fíjate vos la mujer de Lot, contrariando la instrucción de los ángeles, literalmente se dio vuelta para mirar cómo las ciudades de la llanura, por la ira de Dios, desaparecían bajo la lluvia de azufre y fuego. ¿Y qué le pasó a Lot? Por mirar para atrás, se transformó en una estatua de sal. Una descripción gráfica de la Torá. Esta mujer abrumada por la conmoción. Nos está diciendo que atención cuando miramos para atrás. Y estas historias nos permiten entender a Abraham después de la muerte de Sara. Porque él marcó, claro, el precedente. Primero, construir el futuro. Primero construir el futuro y después lamentar el pasado. Porque si se invierte el orden, vamos a quedar cautivos del pasado. Nos podemos convertir como la esposa de Lot. Incluso otros sobrevivientes, algunos de ellos famosos, por ejemplo el psicoterapeuta Viktor Frankl, que él sobrevivió a Auschwitz y él se dedicó a infundir en los otros prisioneros, por ejemplo, la voluntad de vivir. Y esto está escrito en muchísimos libros. Él se dio cuenta que tenía que encontrar una tarea. Y lo que hizo a través de darle ánimo a la gente fue ayudar a darles un futuro. Y eso les permitió vivir en el presente. Eso les permitió desviar sus mentes del pasado. Entonces, este psicoterapeuta Frankl, por ejemplo, después de su liberación de Auschwitz, creó una escuela luego de psicoterapia. Claro, Abraham oyó el llamado del futuro. Sara había muerto. Isaac, su primogénito, o digamos, el hijo que había tenido con Sara, porque su primogénito había sido Ismael. Isaac era soltero. Abraham no tenía tierra, no tenía descendencia, pero no clamó a Dios con ira, no clamó a Dios con angustia. En vez de esto, escuchó una voz que le decía, el próximo paso depende de vos. Debes crear un futuro que voy a llenar de mi espíritu. Fue así como Abraham, siguiendo ese llamado, superó el impacto, superó el dolor. Claro que quiera Dios que nosotros no tengamos que padecer ni experimentar, ni siquiera nada, pero nada parecido. Pero si ocurriera, esta es la manera de sobrevivir. Dios penetra en nuestras vidas. ¿De qué manera? Como un llamado del futuro. Es como si lo estuviésemos escuchando desde el horizonte del tiempo, que nos está urgiendo a seguir un camino, a hacer una tarea. Quizás de alguna manera a veces podemos no comprender, pero bueno, a veces la tarea hay que hacerla. Ese es el significado de la palabra vocación. La vocación, ¿sabes qué es? Un llamado. Vocación es recibir un llamado, una misión a una tarea, y es una tarea a la cual hemos sido convocados. Porque, insisto, nosotros no estamos accidentalmente aquí en este mundo, estamos aquí porque el Creador así lo quiso, y porque hay una tarea que estamos destinados a cumplir. Descubrir a veces cuál es no es fácil, a veces, muchas veces lleva años, claro que sí, pero quizás a veces con tropiezos, con comienzos fallidos, pero cada uno de nosotros tiene una tarea que Dios nos llama para hacer, un futuro aún no realizado que está esperando de nuestra tarea, de nuestra creación. Y esa es la orientación al futuro, la que define al judaísmo como fe. Como fe. Entonces,
Mucho de lo que existe en este mundo, de odio y de ira que hay en este mundo y el resentimiento, proviene de gente que está obsesionada con el pasado. A veces, como la esposa de Lot, está imposibilitada de ir hacia adelante. Y claro, para este tipo de relatos seguramente no hay final feliz. Solamente va a haber más tragedia, más lágrimas. Porque el camino de Abraham en Hayesar, en la Parashá, es distinto. Primero se construye un futuro y solamente después se podrá lamentar el pasado. Solamente después. Adelante, Rocío.
תדיר צרורה. תודה רבה, תודה לאל. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי ברשות נתונה. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. שירו איתי כולם. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר Bien,
Continuamos con esta magnífica enseñanza de la vida de Sara, Hayes Sara, y ver cómo podemos aprender acerca de la tarea, qué es la vida, el propósito fundamental que tenemos los seres humanos de encontrar un porqué para poder superar casi cualquier cómo. Claro, siempre hay una frase que muchos de nosotros la hemos escuchado que dice que el camino más largo empieza con el primer paso. Pero el judaísmo tiene algo que está en el Pirkei Avot, que es una parte del Talmud, que dice que no estamos obligados a completar la tarea, pero tampoco estamos exentos de empezarla. Fíjate que es fundamental, no estamos obligados a terminar la tarea, pero no estamos exentos de empezarla. O sea, que lo fundamental es empezar. Si luego en este mundo no puedo terminarla, alguien con suerte va a agarrar la posta. Dios mismo dijo acerca de Abraham cuando le dice, yo lo he elegido para que guíe a sus hijos y a su familia detrás de sí para que pueda cumplir con el camino del Señor, haciendo, claro, lo que es correcto y justo para que el Creador le dé a Abraham lo que le prometió. El significado de esto está claro. Si te aseguras que tus hijos continúen viviendo por lo que vos has vivido, entonces vas a poder tener la fe de que van a seguir por tu camino hasta que eventualmente llegan a destino. Abraham no necesitó ver toda la tierra en manos judías, ni comprobar que el pueblo judío fue numeroso. Él dio el primer paso, comenzó la tarea y sabía que sus descendientes la iban a continuar. Claro, él pudo morir serenamente, como está escrito, porque tenía fe en el Creador y la fe de que otros iban a completar lo que él había iniciado. Y esto era igualmente válido para Sara. Poner la vida en manos del Creador, tener la fe de lo que te ocurra sea por un motivo, saber que sos parte de una narrativa mayor y creer que otros van a continuar lo que iniciaste, es lograr una satisfacción en la vida que no puede ser destruida por ninguna circunstancia. Abraham y Sara tenían fe y pudieron morir en consecuencia con esta sensación de haber logrado lo deseado. Porque ser feliz no significa tener todo lo que uno quiere o todo lo que le fue prometido. Significa simplemente hacer lo que has sido llamado a hacer, haber comenzado y luego pasar la posta a la próxima generación. Los justos, aún en la muerte, son considerados como si todavía estuvieran vivos. Está escrito. ¿Por qué? Porque los justos dejan una señal viva para los que lo suceden. Si esto fue suficiente para Abraham y Sara, debiera ser suficiente también para nosotros. Yo, la verdad que siempre trato de aclarar un poco las cosas y para hacer que la gente entienda qué mensajes maravillosos que tiene la Torá. Y finalmente, que todo esto son enseñanzas para que nosotros sepamos que la Torá no es un libro de geografía, no es un libro de historia, es para que nosotros en esas enseñanzas podamos aprender y crecer y aplicarlas en este camino de la vida. En este camino de la vida. Porque vida es eso. Una cosa es la vida biológica y otra cosa es la vida adecuada con los hechos concretos, con las enseñanzas y a través de los descendientes, los descendientes nuestros sigan replicando las enseñanzas que nosotros hemos dejado. Eso es el primer paso para seguir viviendo, para seguir una vida eterna. Y precisamente quiero ahora un poquitito el hijo que tuvo Abraham con Sara. Sara cuando tuvo el hijo tenía 90 años, Abraham tenía 100. Sara muere a los 127 años. En el momento que muere Sara, Abraham tenía 137. Pero fíjate vos, Yitzhak, que fue uno de los... Abraham, Yitzhak y Jacob, siempre hablamos. Yitzhak, que se escribe con 4 letras. Yud, Tzadik, Het y Kuf. La letra Yud vale, en la gematría vale 10. Se refiere a los 10 mandamientos. La otra letra del nombre Yitzhak es Tzadik, que tiene un valor numérico de 90. ¿Y que es 90? La edad que tenía Sara cuando fue madre de Yitzhak. La tercera letra de Yitzhak es la letra Het, que tiene un valor de 8. Y 8
porque a los 8 días Itzhak fue circuncidado. Y la última letra del nombre de Itzhak es Q, que tiene un valor de 100, que era la edad que tenía Abraham cuando fue padre de Itzhak. ¿Casualidad? No, no es ninguna casualidad. La verdad que ya se está terminando el programa. Yo les agradezco enormemente a todos por estar compartiendo estas enseñanzas y todos nosotros crecemos en este encuentro, aprendiendo, escuchándonos, que es el valor más importante de la vida. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren, y el próximo viernes a las 16 horas aquí por la FM 96.3 vamos a seguir reencontrándonos para hacer reencuentro. Shabbat Shalom, un mejor. Gracias por estar conmigo. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים, אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות, ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך, יכולת לוותר אבל לך אסור, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר, למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Usina de Justicia. Estamos con las víctimas. Usinadejusticia.org